Hola, buenas tardes. La Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria presenta ciclo de entrevistas de ciencia y tecnología. Para aquellos que quieran comunicarse con nosotros, lo pueden hacer en nuestro Facebook, Instituto Patria Ciencia y Tecnología. Y si no, enviarnos un mail a cienciaytecnología.inspatria@gmail.com. Hoy vamos a hablar de el hidrógeno en la transición energética. Por eso estamos con Eduardo Dworkin. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por tu tiempo y le comentamos a la audiencia que Eduardo es ingeniero de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, profesor emérito de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, director de ITEC Sociedad Anónima y miembro consultivo de la Fundación YPF. Eduardo, cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es hablar de lo que en todos lados se está hablando, que es la transición energética y en particular del papel que cumple el hidrógeno, verde, multicolor, ya vamos a ver el tema de los colores, en esta transición energética y sobre todo la necesidad de recorrer la transición energética con tecnología autónoma. De este gráfico estoy representando en el eje horizontal, donde tengo el cursor, los años desde 1750 hasta el 2020, y en el eje vertical la cantidad de millones, en este caso billones, que son miles de millones en el sistema americano, de dióxido de carbono que se emiten. Nosotros sabemos que el problema de la emisión de dióxido de carbono es el calentamiento, es el efecto invernadero, etcétera, etcétera. Es decir, hoy, alertado del tema, todos los países están tratando de limitar las emisiones de dióxido de carbono porque, bueno, para no seguir con este problema del cambio climático que puede llevar a un desastre al mundo. Ahora bien, lo que me interesa mostrar acá es cómo estamos nosotros ubicados en este tema de la emisión de gases efecto invernadero, es decir, en la emisión de gases con dióxido de carbono equivalente. Fíjense, acá están los diferentes países y tenemos desde China, gigantesca emisión, tenemos Sudamérica, una pequeñísima emisión, y eso es todo Sudamérica junto. Es decir, que nuestras emisiones, para decirlo de alguna forma muy rápida, no mueven la cantidad de dióxido de carbono que se está emitiendo en el mundo. ¿Por qué entonces necesitamos en la Argentina, que somos unos débiles emisores de dióxido de carbono, a transitar la transición energética? Fíjense, acá está más claro, acá abajo se ve el cursor, está la Argentina, esto es China, fíjense la diferencia enorme, es decir, realmente yo diría que el mundo no necesita que en particular nosotros recorramos la transición energética, pero me gustaría mostrar por qué sí nosotros lo necesitamos. Nosotros lo necesitamos por lo siguiente: hemos firmado tratados internacionales en donde nos comprometemos a bajar la emisión de dióxido de carbono en un determinado porcentaje, pero a su vez tenemos que hay financiamientos de los organismos internacionales que los están ligando cada vez más a la descarbonización. Es decir, si yo no estoy cumpliendo las metas que nos fijamos para descarbonizar, no voy a obtener como país esos créditos. No sé si nos conviene tener créditos, pero bueno, no los obtendría. Lo que sí nos conviene es exportar. Y en el mundo, hoy cada vez más, cuando vos exportás algo, se están fijando que el exportador esté produciendo lo que exporta, bajando las emisiones de dióxido de carbono. Es decir, nosotros hoy podríamos encontrarnos, por ejemplo, que si quiero de acá a unos años exportar acero desde la Argentina, si quiero exportar algún hidrocarburo desde la Argentina, bueno, el país que lo reciba me va a decir: mira, vos no estás cumpliendo con tu parte de los acuerdos internacionales y por eso estás en una lista negra y no te vamos a comprar tus exportaciones. Y eso sí,
nos podría llegar a perjudicar fuertemente. Por otro lado, un negocio interesante que puede hacer la Argentina, basado principalmente en los vientos de la Patagonia, es exportar lo que vamos a llamar después hidrógeno verde, es decir, cuidar nuestras exportaciones, que no sean puestas en una lista negra porque no respetamos los acuerdos de descarbonización, y exportar algún tipo de hidrógeno. También esto es una oportunidad. Yo lo estaba escuchando el otro día al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que definió que para su país la transición energética tenía que ser la oportunidad para desarrollar industria y empleos de calidad. Y lo dice desde Estados Unidos, que tiene mucha industria y muchos empleos de calidad. Entonces nosotros de acá decimos, tomando esta caracterización en nuestro país, tenemos que considerar la transición energética como una oportunidad de desarrollo autónomo de tecnología y de creación local de valor. Es decir, la transición energética, aparte de estar siendo obligada para no quedar afuera de las exportaciones, etcétera, nos da la oportunidad de desarrollar tecnologías y crear valor. Ahora bien, vuelvo un segundito atrás. ¿Por qué queremos crear tecnología en el país? ¿Por qué queremos desarrollar? Supongamos, ¿por qué no importar toda la tecnología que nosotros necesitamos, por ejemplo, para producir hidrógeno? ¿Cómo producimos hidrógeno, el que se llama verde? Me adelanto un poco a lo que voy a decir. Ponemos un generador eólico en la Patagonia, donde hay vientos muy fuertes, muy interesantes. Atamos las terminales a una celda de electrólisis, como las que tenían en el secundario, que ponen un polo positivo, uno negativo, y se produce hidrógeno y oxígeno, y exportamos ese hidrógeno. El problema es el siguiente: nosotros, si compramos los electrolizadores y los generadores eólicos en el exterior, vamos a tener el problema de que todo eso se fabrica afuera o se arma en el país, porque bueno, un generador eólico claramente no lo traen armado, lo traen desarmado, pero no creamos empresas y no localizamos en el país una cadena de valor. Es decir, el tema es lo que la CEPAL define desde hace años, el crear encadenamientos productivos aguas abajo. El encadenamiento productivo aguas abajo es, a ver, yo produzco el electrolizador, que es la celda donde produzco la electrólisis. Ese electrolizador lleva electrodos que tienen una fundición de níquel y una fundición de níquel poroso, y tiene separadores que son de un polímero, y todo eso, si nosotros compramos el electrolizador, se hace en otro país y la cadena de valor no llega acá. Lo único que llega es el electrolizador armado, es decir, no se crean encadenamientos productivos. Con tecnología propia nosotros podemos crear esos encadenamientos productivos. La transición energética, energías verdes, vamos a hablar, y almacenamiento de energía. Vamos a ver cuáles son las formas de generar energía que no produzca GEI, quiere decir gases de efecto invernadero. Son esos gases, digamos, que cuando viene la radiación solar la dejan pasar, pero cuando quiero enfriar, digamos, porque la radiación solar calienta durante el día, pero durante la noche la Tierra se enfría. Los gases de efecto invernadero tienen una posibilidad, digamos, tienen el problema de no dejar pasar ciertas longitudes de onda. Entonces, la Tierra recibe la radiación solar, pero no puede enfriarse, porque esos gases de efecto invernadero son como un termo alrededor de la Tierra que le impide enfriarse. Ahora bien, ¿cuáles son las energías que no producen gases de efecto invernadero? Obviamente la hidráulica. Los biocombustibles son interesantes, porque yo quemo un biocombustible y se produce dióxido de carbono. Pero como es bio, hay un ciclo de vida en que yo tengo mi biocombustible, lo quemo, produzco dióxido de carbono, pero después, cuando reproduzco el vegetal que quemé, ese vegetal, mientras crece, absorbe dióxido de carbono. Es decir, que puedo recorrer un ciclo en que la generación de dióxido de carbono sea nula, o más bien que esté en una posición en que no gano ni pierdo dióxido de carbono. La biomasa, la energía eólica, la energía solar,
la energía nuclear, que los ambientalistas hace algunos años despotricaban contra la energía nuclear, pero hoy es considerada incluso por el Parlamento Europeo como una energía verde, porque claramente no produce gases de efecto invernadero. Ahora bien, supongamos que nos concentramos en las dos más, si se quiere, más desarrolladas como energías verdes, que son la eólica y la solar. Las dos tienen el problema de que son generaciones de energía discontinuas. La solar es obvio, genero de día y no puedo generar de noche. La eólica genero cuando el viento tiene una velocidad adecuada y no puedo generar cuando el viento es mayor o menor que esa velocidad adecuada. Es decir, que yo, mientras genero, tengo que estar almacenando energía en algún lado para poder usarla en el momento en que no estoy generando. Esto es típico de la energía solar. Es decir, por ejemplo, yo tengo un lugar en donde pongo las pantallas solares, por efecto fotovoltaico genero energía de día, y mientras esa energía es usada por los consumidores, una parte de ella la guardo en algún medio de almacenamiento de energía para usarla durante la noche. ¿Cuáles son los medios de almacenamiento de energía? Una es las baterías, y digo baterías de ion litio. ¿Por qué? Bueno, la batería común, la que todos tenemos en el coche y conocemos, la batería de plomo, pero la batería de ion litio tiene la ventaja de que la puedo cargar y descargar miles de veces y no se arruina, es decir, tiene una capacidad de carga y descarga. Fíjense que en un almacenamiento de energía solar, yo durante el día cargo la batería, durante la noche la descargo y eso una vez por día. Entonces, necesito una batería de litio para que no la tenga que cambiar al año de operación o cosas así. Por otro lado, tienen un peso mucho menor que las baterías de plomo, con lo que todo es mejor y más posible de mantener. Por otro lado, el hidrógeno, y acá después vamos a hablar del verde y el azul. El hidrógeno es un acumulador de energía. Yo acumulo energía generando hidrógeno a partir del agua o a partir de los gases, del gas metano. Con ese hidrógeno que yo acumulo, ¿qué es lo que hago? Después lo uso. Lo puedo usar de diferentes formas. Lo puedo usar metiéndolo en un motor de combustión interna en lugar del gas y quemándolo. O lo puedo usar en una celda de energía, en una celda de hidrógeno en que hago el proceso de electrólisis, pero al revés. En lugar de meter energía eléctrica y generar hidrógeno, meto hidrógeno y produzco energía eléctrica. En muchos lugares, muchas fábricas, por ejemplo, de automóviles, BMW, está usándolo en los motores estándar, simplemente en lugar del gas natural está quemando hidrógeno, un blend de hidrógeno y gas natural. Aplicaciones múltiples de todo esto. La electromovilidad, que decir, los coches eléctricos, que puede ser liviana, los automóviles, o pesada. Fíjense, la pesada son camiones, colectivos, etc. Y el gas natural es un intermedio entre los combustibles líquidos y la electromovilidad. ¿Por qué? Porque el gas natural genera mucho menos dióxido de carbono para liberar la misma cantidad de energía que un combustible líquido. Usos industriales del hidrógeno también. Puede usar en combustible en reemplazo de combustibles fósiles, reacciones químicas en procesos, por ejemplo, de acería, etcétera, etcétera. Vamos a recorrer algunos temas de la agenda de la transición energética. La transición energética, entonces, ¿qué es? Es evolucionar del uso de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, a combustibles limpios o renovables, como pueden ser la generación de energía eólica o solar. Las energías renovables no son de producción continua, ya lo discutimos, debemos almacenar, y es un punto que no es el que vamos a discutir hoy, pero que me gustaría adelantarlo. En ITEC, junto con la Universidad Nacional de La Plata, con ICET, la SIC, CITEDEF, etc., y con el apoyo del MINCIT, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Defensa, estamos terminando la que va a ser la primera planta
de celdas y baterías de litio que se hace en la Argentina. Hasta ahora se importaban todas las celdas y baterías de litio. Nosotros lo vamos a usar, lo vamos a construir acá esta planta, que nuestro compromiso es que esté funcionando en diciembre de este año. El hidrógeno lo vamos a discutir en detalle acá. La transición energética en la Argentina. Vamos a hacer uno de estos famosos diagramas de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se conocen con el nombre de FODA. ¿Cuáles son las fortalezas de Argentina para encarar la transición energética? Una es la red de pymes que tenemos. La red de pymes que tenemos realmente es una fortaleza, y el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, es decir, la posibilidad de generar conocimientos y usarlas. ¿Cuáles son las debilidades? Las debilidades que siempre se citaron fueron los umbrales tecnológicos, es decir, no teníamos porque a fin de este año se va a demostrar que hemos traspuesto el umbral tecnológico, no teníamos la tecnología para desarrollar en la Argentina, por ejemplo, las baterías de litio, eso lo tenemos, pero está el umbral de capital. Si yo quiero poner una fábrica, una gigaplanta, como puede existir en China o en Corea, necesito inversiones de capital muy grandes. Las oportunidades que esto nos ofrece es un renovado desarrollo industrial, es decir, generar una rama industrial nueva, y como decíamos antes, la localización en el país de nuevas cadenas de valor. Las amenazas es no industrializarnos. No industrializarnos significa, para darle un ejemplo que estuvo en los diarios en todos estos últimos tiempos, el comprar en algún otro país un montón de electrolizadores, un montón de generadores eléctricos, instalarlos en la Patagonia, generar hidrógeno verde y exportarlo. Eso es el modelo agroexportador puesto ahora en función del hidrógeno. Eso es el viejo tema de exportar lana y comprar casimiras. Volveríamos a recorrer esa historia que nosotros hemos recorrido y tan desastrosamente muchas veces. El tema del litio lo recorro rápidamente usando la nomenclatura petrolera, que es la minería del litio, el upstream, y la industrialización del litio, el downstream. YPF ha fundado una nueva empresa que es YPF Litio, que se va a dedicar a la producción de litio. En este momento YPF Litio está buscando lo fundamental, que son salares. Los salares en la Argentina, recordemos que el litio, como todas las demás fuentes de energía o recursos naturales, corresponden a cada provincia, no a la nación. Y las diferentes provincias lo han concesionado. Bueno, estamos trabajando, buscando salares. Y después el tema del CIDMEJU, que es un centro de investigación en Salta, que es coparticipado por CONICET, la Universidad de Jujuy, dije en Salta, no en Jujuy, que es coparticipado entre el CONICET, la Universidad de Jujuy y la provincia de Jujuy. Este centro de investigación está desarrollando métodos nuevaporíticos para extraer el litio de la salmuera, y esto es un tema que está en la frontera internacional, pero no vamos a entrar en eso ahora. Y en el downstream, es decir, en la industrialización, junto con la Universidad de La Plata y el CONICET, estamos construyendo una planta de aproximadamente 5 megawatt hora por año, es decir, en cada año producimos 5 megawatt hora, es una unidad rara el megawatt hora. Para que tengan una idea, un colectivo que se mueve con baterías de litio tiene instaladas baterías por 0,3 megawatt hora, 5 serían 16 colectivos. Si trabajamos en doble turno serían 30, si trabajamos en triple turno serían 50, pero básicamente el objetivo de esto es no transformarnos en productores de baterías de litio para competir con los chinos, sino el mostrar que la tecnología está disponible en el país y podemos hacerlo. Vamos al hidrógeno, que es el tema de esta reunión. En ITEC hemos formado un consorcio de 50 empresas. Digamos, acá en la pantalla ustedes ven los logos de esas 50 empresas que están estudiando diferentes proyectos para instalar la economía del hidrógeno en la Argentina. Usos del hidrógeno: combustible directo
o un blend con gas natural en motores de combustión interna. Antes lo hemos hablado de BMW, el ingeniero Bolsich, que vive en Bariloche, hace años que está proponiendo una locomotora que se mueva o que se energice quemando hidrógeno. Las pilas de hidrógeno para la conversión directa en electricidad, uso en procesos industriales y exportación de hidrógeno verde. Y otra vez, aún no hay un mercado internacional de hidrógeno verde, pero por una vez en nuestra historia podemos llegar a tiempo. ¿Qué es el hidrógeno verde? Fíjense, si yo tomo la idea, obviamente, si yo agarro un electrolizador, genero la energía eléctrica que voy a usar en ese electrolizador para hacer la electrólisis del agua y obtener hidrógeno, y esa energía eléctrica la genero con un motor diésel que mueve un generador eléctrico, no sirve eso. Es decir, la idea es generar hidrógeno sin emitir dióxido de carbono. Entonces, el hidrógeno verde es cuando yo lo produzco por un medio que no genera dióxido de carbono. Por ejemplo, lo muevo con energía obtenida en forma hidráulica, lo muevo con energía obtenida en forma eólica, lo muevo con energía obtenida de la energía solar. El hidrógeno gris o negro es el hidrógeno que yo obtengo, digamos, poniendo un generador eléctrico que lo muevo con un motor diésel y emito CO2. Y está el hidrógeno azul, que a mí personalmente creo que es el que más... Nosotros somos un país rico en gas. Entonces el hidrógeno azul es hacer un proceso de reformado del gas y capturar el dióxido de carbono del proceso de reformado, y ese dióxido de carbono que capturo lo secuestro, mandándole a un yacimiento de petróleo depletado o a un acuífero subterráneo, etc. Hoy en el país hay 2 instalaciones de hidrógeno verde, y una tercera en desarrollo. Una es la planta experimental de hidrógeno en Pico Truncado, Santa Cruz, que fue construida, digamos, con un adelantamiento a las necesidades increíble, con una visión de futuro increíble. Fue construida cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz. La otra es en Ichico, es una empresa privada que tiene un generador de hidrógeno verde alimentado por energía eólica. Entonces tenemos estos 2 y digo que hay un tercero en desarrollo porque en ITEC estamos construyendo un electrolizador. Ese electrolizador lo va a usar la empresa Tenaris, que es una siderúrgica de Campana. Lo va a usar porque quiere ir empezando a reemplazar el gas natural que usa en los hornos por una mezcla de gas natural e hidrógeno. ¿Por qué lo quiere hacer? Y lo quiere hacer claramente no porque es un benefactor de la humanidad, sino porque prevén que dentro de algunos años, para exportar productos siderúrgicos, van a tener que presentar un certificado mostrando que están inmersos en un proceso de descarbonización. El problema del dióxido de carbono. En Argentina, como en todos los lugares del mundo, producimos mucho dióxido de carbono. YPF en sus refinerías produce dióxido de carbono, ya sea en La Plata, ya sea en Luján de Cuyo, ya sea en Plaza Winkle. ¿Y por qué lo produce? Porque necesita hidrógeno, toma el gas y hace proceso de reforming. Un segundito, el proceso de reforming es esto. Esto es metano, se mezcla con dióxido de carbono, da 2 de monóxido de carbono y hidrógeno. Este hidrógeno es lo que estamos buscando. También hay un steam reforming en que tomo metano, lo mezclo con agua y doy monóxido de carbono y otra vez hidrógeno, y obviamente el monóxido de carbono da dióxido. Es decir, que cuando yo uso un proceso de reformado para obtener hidrógeno, obtengo como subproducto el famosísimo dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lo secuestra de los gases que salen de mi proceso de reformado, separo usando una planta de aminas o algún otro sistema, separo el dióxido de carbono, lo comprimo y lo entierro en algún yacimiento depletado de gas.
costos del hidrógeno verde. El costo del hidrógeno verde, y por eso hoy todavía se usa poco, es demasiado alto. Fíjense, hoy está costando más o menos $5 por kilogramo de hidrógeno verde. Una enormidad. Esta es la composición de los precios. El 80% es, se espera que en el futuro, perdón, haya un 80% de reducción en el costo de los electrolizadores, todo esto, y se espera que en un futuro, acá no hay un número, no estoy diciendo dentro de 2 años, 3 años, 5 años, pero se espera que en un futuro cueste $1 por kilogramo de hidrógeno verde. Último problema que nos presenta la producción de hidrógeno. Yo no puedo agarrar hidrógeno y meterlo en un gasoducto y transportarlo por un gasoducto, porque el hidrógeno tiene la mala costumbre de fragilizar el acero. Es decir, el acero en presencia de hidrógeno se vuelve frágil. Mucho más en los gasoductos viejos porque son aceros menos sofisticados, etcétera, etcétera. Entonces, un proyecto que estamos desarrollando con TGN y TGS es contestar la pregunta. En cada uno de los gasoductos argentinos, si yo quiero mandar un blending, una mezcla de gas con hidrógeno, ¿qué porcentaje de hidrógeno se banca en los gasoductos sin fragilizarse? Por último, y para terminar, este es un aparato que estamos construyendo junto con INVAP para inspeccionar los gasoductos. Hasta hoy, este aparato de inspección de gasoductos se importaba. Cada vez que lo teníamos que usar, venía una empresa alemana, traían en un avión el aparato, lo usaban y después se lo llevaban de nuevo. Argentina gastaba $15 millones al año, pero más importante que eso, no estaba disponible cuando lo necesitamos. Ahora, dentro de unos meses, va a estar disponible. ¿Cómo podemos transportar hidrógeno en el futuro? Bueno, hidrogenoductos hechos con un acero que no se fragiliza. Y la otra forma es transportar el hidrógeno como amoníaco. Es decir, el amoníaco descompuesto produce hidrógeno y nitrógeno, o transportarlo con hidruros, que es un tema que están trabajando en el Instituto Balseiro. Conclusiones, y acá termino. Dice, la transición energética implica cambios tecnológicos de magnitud, nuevas formas de generación de energía y de almacenamiento de energía, nuevos materiales, electromovilidad, usos domésticos de energías renovables, etc. Podemos en Argentina repetir el modelo agroexportador, cuidado, exportar lana e importar casimires, o podemos usar la oportunidad para promover nuestro desarrollo tecnológico autónomo con la consiguiente localización nacional de cadenas productivas. Yo siempre doy el ejemplo de la lana y los casimires, pero podemos dar el ejemplo de los coches, Argentina, por cada coche que produce localmente, importa más o menos un 70 a un 80% del valor de ese coche, de las cadenas de producción de las automotrices que están localizadas en el exterior. Tenemos entonces un sistema nacional de ciencia y técnica con las capacidades necesarias para desarrollar la transición energética con tecnología propia, y son las empresas petroleras en todo el mundo las que están evolucionando la transición energética, aunque parezca una contradicción. Hoy las empresas petroleras en el mundo, ya sea BP, Total, Exxon, ya no se llaman empresas de gas y petróleo, sino empresas de energía, porque son las que más fuertemente están trabajando en la transición energética. Les agradezco entonces la atención.